¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos suelos se agrietan como las galletas, mientras que otros pueden ser moldeados como la plastilina? La respuesta está en los límites de plasticidad, parámetros claves que revelan el comportamiento de los suelos en diferentes condiciones de humedad. En este video exploraremos estos límites y descubriremos cómo pueden ayudarnos a construir de manera más segura y eficiente. Acompaña. Los límites de plasticidad, también conocidos como límites de Attenberg o límites de consistencia, se basan en el principio de que los suelos finos presentes en la naturaleza pueden encontrarse en diferentes estados dependiendo del contenido de humedad. Por tanto, si un suelo tiene mayor o menor contenido de humedad, puede estar pasando de un estado a otro gracias a los límites. Entonces, un, un límite es prácticamente una humedad, es la humedad de transición, por así decirlo, entre el estado sólido al estado semisólido del suelo. Ese límite o esa humedad de transición entre sólido a semisólido se denomina límite de contracción. La humedad entre el estado sólido, semisólido y el estado plástico se denomina límite de plasticidad. Y la humedad de transición entre el estado plástico y el estado líquido se denomina límite líquido. Es decir, cuando hablamos de límites, vamos a calcular unas humedades de transición entre un estado a otro del suelo, dependiendo de su contenido de agua. El ensayo de límite líquido está estipulado en la norma INVIA 125 del 2013. La norma indica dos métodos para preparación de las muestras de prueba. Uno por vía húmeda, que es el que vamos a explicar, y otro por vía seca. Además, presenta dos métodos para la determinación del límite, el método A y el método B. El método A, que es el que vamos a mostrar acá, es un método multipuntos. Vamos a determinar diferentes puntos con humedades diferentes para poder determinar el límite líquido. El procedimiento es muy sencillo, pero más adelante miraremos la importancia de este ensayo. Aunque muy sencillo, demasiado importante para la ingeniería. El procedimiento consiste en tomar aproximadamente entre 100 a 200 gramos de material seco al aire que pase por el tamiz número 40. Ese material lo mezclamos con agua hasta que adquiera una consistencia suave y uniforme. Luego es colocado en la cazuela de casa grande, que es este equipo que tenemos acá, de forma que esa muestra ocupe aproximadamente 1 centímetro de espesor en la copa. Posteriormente, procedemos a hacer una ranura con la ayuda de un ranurador plano en la parte central de la muestra. Una vez ranurada la muestra, se empieza a accionar el equipo moviendo esta palanca a una velocidad de 2 golpes por segundo, contando el número de golpes necesario para que esta ranura se cierre a lo largo de 13 milímetros.
el equipo tiene un contador y tiene una palanca que nos va a ayudar a levantar y a soltar la cazuela. Entonces, cada vez que esa cazuela se levanta y golpea la base, estamos confiriendo un golpe a la muestra y ese golpe está permitiendo que la muestra se vaya cerrando. Una vez ya la muestra se haya cerrado 13 milímetros, entonces procedemos a sacar una tajada de suelo con esa humedad del ancho de la espátula. Se coloca en un recipiente previamente pesado y se pesa la muestra con el recipiente, se consigna el valor y luego ese recipiente con muestra es llevado al horno a temperatura de 110, más o menos 5 grados centígrados, para alcanzar su masa constante. En ese momento ya tenemos un punto con dos parámetros para la determinación del límite líquido. Ese punto tiene dos parámetros que cuáles son. Por un lado, tenemos un número de golpes necesario para cerrar esa masa, esa abertura de 13 milímetros y tenemos una masa con una humedad. Entonces tenemos dos parámetros, número de golpes versus humedad. Después, ¿qué hacemos? Remezclamos el suelo restante echándole o agregándole, adicionándole más agua hasta colocarlo en un mayor grado de consistencia o de fluidez, de manera que el número de golpes requeridos para cerrar la ranura se encuentre en estos intervalos, 25 a 35. Como vemos, si le echamos más agua al suelo, la ranura se va a cerrar más rápidamente, por lo tanto vamos a contar un número de golpes menores entre 20 y 30 y finalmente entre 15 y 25. De esta manera tenemos 3 puntos para la determinación del límite líquido con número de golpes y humedad. Y con esos valores, bueno, acá en pantalla, cómo calcular la humedad, ya lo habíamos visto en una clase pasada, que el contenido de humedad se calcula en porcentaje y que es igual al peso del agua sobre el peso del suelo seco por 100. ¿Cómo calculamos el peso del agua? Pues tenemos el peso del recipiente más suelo húmedo más menos el peso del recipiente más suelo seco me da el peso del agua. Y el denominador es peso de suelo seco. ¿Cómo se calcula? Peso del recipiente más suelo seco menos el peso del recipiente por 100 me da el contenido de humedad. Con el contenido de humedad y el número de golpes de esos 3 puntos, podemos dibujar la curva de fluidez. Es esta que aparece en pantalla en mano derecha. Entonces tenemos 1, 2 y 3 puntos que nos permiten construir la curva de fluidez. Cada punto tiene un número de golpes versus una humedad y es importante que el gráfico de la curva de fluidez se construya de esta manera. En el eje X vamos a graficar el número de golpes, como lo ven ahí, en escala logarítmica. Y en el eje Y dibujamos el contenido de humedad o de agua en porcentaje en escala aritmética. La curva de fluidez, pues es una línea promedio que pasa cerca de esos 3 puntos dibujados. Entonces, linealizamos. ¿Y cómo encontramos el límite líquido? El límite líquido es el contenido de humedad correspondiente a la intersección de la curva de fluidez con la abscisa de número de golpes 25, cortamos y determinamos el valor del contenido de humedad, que es el mismo valor del límite líquido. Entonces, si vemos este ejemplo, tenemos un contenido de humedad o un límite líquido de 31.5.
El límite líquido se aproxima al entero más cercano. En este caso sería 32 el valor del límite líquido en porcentaje porque es una humedad. Una vez determinado el límite líquido, procedemos a la determinación del límite plástico, cuyo procedimiento está estipulado en la norma INVIAS 126 del 2013. Cuando estamos en el límite líquido, seleccionamos en el ejercicio de la determinación del límite líquido, seleccionamos una porción de 1.5 a 2 gramos de material con la cual formamos una masa helizoidal o una bolita, como quieran llamarlo, para la determinación del límite plástico. Esa masa helizoidal la sacamos de la experimentación del límite líquido cuando estemos en una humedad cercana al límite líquido, es decir, cercana a 25 golpes. Luego, pues se forman unos rollos con esa masa, haciendo rodar la masa entre la palma de las manos o los dedos, como lo ven ahí en la imagen, contra un vidrio esmerilado hasta lograr encontrar un rollo que tenga estas dimensiones de la barra guía que tenemos ahí en la imagen del laboratorio. Este rollo debe llegar a 3 milímetros de diámetro desmoronándose. Entonces, en el ejercicio, cuando empezamos, pues hacemos un rollo y como la muestra, la masa está todavía muy húmeda, el rollo conserva su forma. Entonces, hacemos el rollo hasta llegar a 3 milímetros, luego ese rollo lo dividimos en varios trozos, lo volvemos a juntar, los enrolamos hasta que formemos un rollo de 3 milímetros, que es esta dimensión de la barra que tenemos ahí en pantalla, y que en 3 milímetros él se empiece a resquebrajar o a desmoronar con la presión que nosotros le hagamos de los dedos. Como ven aquí, ya los rollitos se partieron, se recogen esas porciones de suelo desmoronado o partido y se colocan en dos recipientes cuya masa ya conocemos. Se pesa la cápsula más suelo húmedo, luego se introducen al horno hasta masa constante, se registra la masa de suelo seca o más el peso del recipiente y posteriormente sacamos el valor de masa de suelo seco. Con esos valores calculamos la humedad y podemos determinar, en ese sentido, podemos determinar la humedad correspondiente al límite plástico. Una vez calculadas las humedades, se determina el límite plástico como el contenido de agua promedio aproximado al entero más cercano. Con ello determinamos el índice de plasticidad como la diferencia entre el límite líquido menos el límite plástico. Pero ¿cuál es la finalidad de este ensayo tan sencillo en la ingeniería civil? Pues el ensayo sirve para clasificar el suelo. Como ya vimos, el límite líquido junto con el límite plástico nos permite calcular el índice de plasticidad, que es un parámetro esencial para clasificar un suelo. Además, nos indica la trabajabilidad y la cohesión del suelo. Entonces, suelos con IPs muy altos nos indican suelos arcillosos muy plásticos y cohesivos que van a presentar una dificultad para ser compactados y que son unos suelos muy sensibles frente a los cambios de humedad. Mientras que un IP bajo pues suele indicar un suelo con una menor cohesividad, con mayor facilidad de manejo, pero también una menor estabilidad estructural.
Asimismo, nos ayuda a predecir el potencial de cambio volumétrico. Entonces, tenemos que suelos con altas plasticidades tienden a expandirse o contraerse significativamente con las variaciones de humedad, lo que esto puede llevar a generar fisuras, grietas, deformaciones y por ende asentamientos en las estructuras. Asimismo, un suelo demasiado plástico puede perder la resistencia o la capacidad de soporte en condiciones de humedad, afectando, por supuesto, las cimentaciones o los terraplenes realizados con ese suelo. Y algo muy importante, nos permite como ingenieros tomar decisiones de diseño y mejoramiento. Miren que conociendo el límite de plasticidad, se pueden tomar decisiones en campo de si es necesario o no estabilizar un suelo para mejorarlo y hacerlo más apto para la construcción. Entonces es aquí donde radica la importancia de las decisiones in situ para definir un suelo de mejores características y poder implementar cualquier técnica de mejoramiento de suelo o de estabilización de suelos, como son los mejoramientos de suelos con cal, con cemento, con cenizas, etcétera. Y hasta aquí hemos hablado de las metodologías utilizadas para la determinación en el laboratorio de los límites de plasticidad, su definición, cómo calcularlos, cuál es la importancia de ellos. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo más de la geotecnia.